Bienvenidos. En este primer vídeo intentaré explicar qué es la economía y cuál es el sistema de precios. Lo intentaré hacer de una forma didáctica y apoyándome en el libro de Thomas Sowell, que podréis encontrar en el link de la descripción. Comencemos. Es importante entender qué es la economía, porque de esta manera en las conversaciones triviales que podamos tener, los políticos y los llamados intelectuales no nos podrán meter distintas mentiras que usualmente hacen. Durante la historia hemos visto distintos modelos económicos y se han aplicado políticas económicas prácticamente desde que el hombre existe. La primera de la que tenemos constancia es el Código Hammurabi, que regulaba ya por aquel entonces, hace unos cuantos miles de años, cómo se regulaba el precio de los salarios y de los bienes. Estas políticas económicas se siguen aplicando hoy en día y en ciudades tan dispares como El Cairo, Tokio, Nueva York o Estocolmo podemos obtener similares resultados sobre el control de alquileres. Por esta razón es importante entender cuáles son los principios básicos de la economía. Y además, estas políticas económicas afectan directamente a la vida de los ciudadanos y de las prácticas económicas que se realizan en una sociedad. Por ejemplo, en Japón existía un modelo de producción que se llamaba el Just in Time. Es decir, las fábricas tenían stocks de menos de un día de duración. Es decir, necesitaban constantemente renovar el stock para poder seguir produciendo. Sin embargo, en la Unión Soviética, empresas similares tendrían stocks que podrían durar durante un año. ¿Por qué? Por una economía planificada que explicaremos a continuación. Tener stocks tan grandes significa tener el capital parado, es decir, recursos económicos que no están produciendo. También es necesario comprender que no hay nada más sencillo en la vida que tener buenas intenciones, pero las buenas intenciones no siempre nos llevan al sitio correcto. Como dice el refranero español, y muy sabio por cierto, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Por ejemplo, ¿quién quiere que haya pobres? Absolutamente nadie. Nadie quiere que haya pobres. Entonces, ¿por qué no podríamos imprimir dinero y repartirlo a los pobres? ¿Por qué no podríamos hacer que los que menos cobrasen 5.000 euros, por ejemplo? Son buenas intenciones, pero sin embargo pueden conducirnos a situaciones verdaderamente espeluznantes. Algunos de los mayores desastres económicos que ha visto la humanidad nacen de este tipo de buenas intenciones. Podemos imaginar la hiperinflación alemana, que por cierto llevó a Hitler al poder, en la que literalmente era más barato calentarse con fajos de billetes que con madera, porque la madera era mucho más cara. La definición de la economía es la ciencia que estudia cuál es el uso de los factores productivos que son escasos y tienen usos alternativos. Estos dos matices, que son escasos y que tienen usos alternativos, son muy importantes a lo largo de la economía y lo veremos durante este vídeo. No todo el mundo puede tener lo que desea y esto es muy importante comprenderlo. Por ejemplo, el caso más actual que tenemos hoy en día es el de las mascarillas, que han sido escasas porque todo el mundo quería, pero no había para todos. Es decir, la demanda superaba a la oferta. Es importante comprender que los recursos naturales no marcan la riqueza de un país. Un país tan rico en recursos naturales como es, por ejemplo, Venezuela, tiene un nivel de vida bajísimo y sin embargo otros países que son mucho más pobres en recursos naturales tienen un nivel de vida de los más altos del mundo. Por ejemplo, Suiza y Nueva Zelanda. Es importante entender que la economía y el dinero no son lo mismo. La economía puede darse en situaciones donde no existe el dinero, y el dinero es simplemente un medio de cambio para facilitar transacciones económicas. Es decir, un ejemplo de economía sin dinero que podemos ver hoy en día son las situaciones de triaje que hay en los hospitales españoles, donde a ciertos individuos no se les da recursos escasos, como por ejemplo los inhaladores que necesitan porque tienen pocas probabilidades de sobrevivir. Y sin embargo, estos recursos, que como hemos dicho son escasos, se les otorgan a otras personas con mayor probabilidad de sobrevivir. Es una situación dura, pero esto es la economía.
no todo son buenas intenciones. A lo largo de la historia, y especialmente en el último siglo, hemos visto distintos tipos de modelos económicos. La economía planificada, es decir, aquella economía que se controla desde las oficinas del gobierno, como es el modelo económico socialista, y el modelo económico de libre mercado, es decir, donde la economía se coordina a través de un sistema de precios, que más tarde explicaremos detalladamente. También existe un híbrido entre ambas, la cual es la economía mixta, pero eso lo dejaremos aparte. Lo que a nosotros nos interesa es la economía de mercado coordinada por el sistema de precios. Es importante entender que para que esta economía funcione correctamente, es necesario que no se interpongan trabas en los precios y además que haya un sistema de libre competencia. El sistema de precios es muy importante para la economía. Como hemos visto, puede llegar a coordinar un sistema económico, pero también informar sobre cuáles son las situaciones del mismo. Podemos encontrar muchas situaciones donde vemos que los precios son demasiado altos para nuestro nivel adquisitivo, pero eso no es un problema, simplemente está reflejando el hecho de que no hay recursos para todos. Por ejemplo, tener un piso en primera línea de playa es caro y es algo que no está disponible para todos. ¿Por qué? Porque evidentemente es escaso. Si nosotros fuéramos un gobierno de economía planificada, podríamos decir que por ley todos los españoles tienen derecho a un piso en primera línea de playa, aunque esta promesa no la podamos cumplir. Muchas veces lo que se hace en la política es echar la culpa a los precios, es decir, los precios son demasiado altos y esto tiene la culpa de tal, tal y tal. No es así. Y es necesario comprender por qué. Los precios son simplemente un termómetro y te muestran qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Un ejemplo claro son los alquileres en Madrid, que hemos visto que han subido de precio en los últimos años de manera astronómica. Hay que preguntarse por qué y no echar la culpa al precio. La culpa de que los precios hayan subido en Madrid de manera tan drástica es simplemente de que la oferta no es suficiente para satisfacer la demanda. Es decir, mucha gente quiere entrar en Madrid, pero no hay sitio. Y además, el gobierno interviene de forma que no se puedan construir edificios que alivien la demanda de viviendas en Madrid. Por tanto, los precios actúan como un termómetro de la economía o de distintos sectores productivos. También los precios mandan señales a los productores y a los consumidores. Pongamos por caso que somos un agricultor. Nosotros vemos que el precio de la patata está continuamente bajando y bajando y bajando. Sin embargo, el precio del aguacate no para de subir. ¿Cuál es la razón de esto? La gente quiere menos patatas y quiere más aguacates. Con lo cual, lo que nosotros hacemos es cultivar más aguacates para poder satisfacer esa demanda. Y a su vez, al haber más aguacates en el mercado, el precio puede reducirse. Además, los precios informan de hechos relevantes que no tenemos ni siquiera por qué conocer. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la industria de los ordenadores. Vemos como constantemente los ordenadores suben de potencia y bajan de precio. ¿Cuál es la razón de esto? No se puede explicar a ciencia cierta, pero sí que hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, supongamos que se descubre una mina de materiales necesarios para los componentes electrónicos. Además, esta mina permite extraerlos de forma barata y sencilla, con lo cual esto afectará a los costes de producción de los ordenadores y podrán ser las compañías mucho más competitivas y ofrecer sus productos a mejor precio. Y todo esto sin que nosotros sepamos, ni por remota casualidad, que se ha descubierto esa mina. Por esta misma razón, os digo que los precios son transmisores de información. Además de esto, los precios dictan cuáles son las preferencias de la sociedad. Pongamos por caso una empresa que monta coches. Esta empresa que monta coches lo que hace es añadir unos extras que la gente no valora. Y como la gente no valora esos extras, simplemente no paga el precio. Con lo cual, esta empresa, si es inteligente, transformará su modelo de negocio para llevar a la gente lo que quiere
y de esta manera incrementar sus ventas. Es importante entender que además un sistema de libre mercado no se basa únicamente en las ganancias, sino también en las pérdidas. Y es muy importante entender esto, porque las pérdidas es aquello que muestra cuáles son los errores de los productores. En Estados Unidos se realizan macroproducciones multimillonarias. Películas como Infinity Wars recaudan una gran cantidad de dinero. Sin embargo, otras películas que tienen una gran carga ideológica no recaudan tanto, como por ejemplo Aves de presa. Esta empresa está pagando sus errores y está viendo que estas pérdidas vienen por una carga ideológica que han hecho en la película. Sin embargo, en otros sectores como en España, los productores no son quienes pagan esos errores, y los errores de que estas películas no sean buenas lo pagan los contribuyentes españoles. Entonces, si yo soy un productor de cine español, no tengo gran interés porque mi producto guste al público, sino que hago un producto que me guste a mí. De igual manera, yo voy a recibir el dinero y la gente me lo va a pagar a través de sus impuestos. Además, otra cosa importante del sistema de precios es la especialización en los mismos. Una empresa que se dedica a la carne conoce muy bien cuáles son los precios de la grasa, de la carne de cerdo, de la carne de vaca, etcétera, etcétera. Sin embargo, si este sistema está centralizado y depende de una oficina que se encarga de millones de productos, no tienen un conocimiento tan profundo sobre un sector tan especializado y pueden cometer errores muy graves a la hora de planificar la economía. Hay historias muy curiosas sobre la antigua Unión Soviética, donde en un bar te podrían cobrar más caro el whisky que la cerveza por el único hecho de que hay más whisky que cerveza. O incluso donde en Polonia, donde se llegaron a alimentar a los cerdos con pan porque era más barato que el trigo. Esta razón nace de una mala planificación económica debido a que no se conoce la realidad de un sector. Y es muy importante entender que en una economía planificada los errores los pagan otros, es decir, la sociedad, y no aquellos que los perpetúan. También creo que es importante señalar cuál es el verdadero coste de algo. El verdadero coste de algo es cuál es su coste alternativo. Es decir, si yo tengo un euro, el coste de usar ese euro no será simplemente gastarlo, sino qué es lo que yo podría haber hecho con ese euro. Por esto es importante saber qué sistema económico nos conviene como ciudadanos, pues en un sistema de economía planificada se dedican una gran cantidad de recursos simplemente a dirigir la economía, mientras que en un sistema de economía de precios no se necesitan estos recursos y se pueden utilizar para otras cosas mucho más productivas. Y bueno, no quiero que este vídeo se alargue demasiado, así que lo dejaré por aquí esta vez y seguiremos en el vídeo que viene. Un saludo y hasta la próxima.